¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 Minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy vamos a estar conversando con otro personaje referente, no solo en la región, sino en el país. Vamos a estar conversando con Elena Francesca Ravasio, mejor conocida como Paquita, y con ella vamos a estar conversando durante el transcurso de la presente emisión de este programa. Bienvenida, Paquita, a 60 Minutos por Promar Televisión. Bueno, antes que todo, un gran saludo a todos los oyentes y encantada de decir mi experiencia y mi historia. Yo nací en una familia muy de fe y muy cristiana. Éramos 8 hermanos, de la cual la guerra nos castigó y 3 de mis hermanos murieron después de la guerra por motivo del tifus y de los problemas de enfermedades, y quedamos de 5. Y mi papá era jardinero de una gran quinta en el pueblo, y mi mamá era ama de casa. ¿El nombre de ellos? Eliseo Ravasio y mi mamá Angela Belli Ravasio. Eran de fundamento muy de Dios, muy cristiano. Y de 8 hermanos, 2 hermanas mías se fueron monjas, una benedictina en Francia y la otra de misionera de África. Y quedamos 5 hermanos. Yo y mi hermano, que venimos en Venezuela, éramos los últimos 2. Los demás eran todos mayores de nosotros. Y mi mamá y mi papá pues fallecieron y quedamos solos. Y ahí que yo decidí de estudiar idioma por trabajar en el turismo, porque el turismo en Italia es muy, diría que casi el 50% que gana Italia es a base de turismo. Y me fui a Roma. Paquita, antes de irse a Roma, porque estamos hablando de la Paquita niña, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era usted de niña? ¿Era juguetona? ¿Se le hacía fácil hacer amigos? ¿O era más bien una niña tímida? Háblenos sobre eso. No, era una niña normal. Y yo y mi hermano, el padre, que pues al fin se puso padre, éramos muy amigos, éramos los últimos 2. Y de verdad que nos dieron mucho cariño, tanto mis padres como mis hermanos, porque éramos los 2 más pequeños de la familia. Y nos daban todos los gustos, y nos querían mucho. Y en la familia, como principio era el amor, como cristiano y como familia que éramos. Mi papá y mi mamá, mi papá era jardinero y él trabajaba en una gran quinta del pueblo, y mi mamá era ama de casa. Pero gracias a Dios, pobre, pero con dignidad, como decían mis padres. No nos faltó el pan de cada día, pero no teníamos todo lo que podíamos haber tenido. Pero sí, mis padres lucharon, trabajaron duro para que sus hijos, que éramos 8, tuviéramos el necesario. De los 8 hermanos, 2 de mis hermanos fueron monjas. Una era de clausura, era de benedictina, como se dice, y la otra era misionera del África, de la cual pues ellos hicieron su misión, y yo y mi hermano, el que estuvo también en Venezuela, éramos los últimos 2.
El otro hermano, después de la guerra, vino un tifus, una enfermedad fuerte, y se murieron. Y quedamos yo y mi hermano pequeño. Todos los demás murieron. Paquita, cuando usted va para la primaria, ¿usted recuerda ese primer día de clase? ¿En qué escuela fue usted a la primaria? Bueno, en mi pueblo, un pueblo de 10.000 personas, había una escuela que habían hecho nueva, muy bonita. Y ahí estudié primaria y secundaria. Estaba hasta tercero bachillerato. Y después fui en otro pueblo, Lovera, que había los otros 2 años de bachillerato, estudié hasta el 5º bachillerato. Paquita, al día de hoy, ¿usted qué características cree que tiene de su papá y qué características tiene de su mamá? Bueno, la primera característica, que se amaron. Y mi mamá atendía a todos los abuelos, los viejitos, al mediodía. Cuando llegábamos de la escuela, teníamos que ayudarla. Decía, dale, después vamos a comer, pero primero vamos a dar de comer a los abuelos. Esto era la enseñanza que teníamos en la casa. O sea, usted creció viendo esa solidaridad y ese ejemplo de compromiso. Sí. Y no es que éramos ricos, porque mi papá trabajaba, mis hermanos, pues lógico, ya de grande también trabajaba, no nos faltó el pan de cada día, pero no teníamos más de la cuenta, pues, sí. ¿Cómo era el carácter de su papá y el de su mamá? Bueno, los que vimos en la casa, que se querían mucho. Ellos creo que nos dieron el ejemplo del amor, que si una familia que se ama, vivimos bien, porque no es tanto las cosas materiales, pero el amor que tanto de mis padres y mi madre, y que nos enseñaron que como hermanos teníamos que ayudarse, respetarse y quererse. Y eso fue. Paquita, ¿y le gustaba ir a clase a usted cuando era niña? Sí, nosotros era una escuela muy bonita porque era nueva y realmente teníamos buenos maestros y éramos yo y mi hermano porque teníamos solo 2 años de diferencia. Íbamos a clase juntos y me recuerdo que mi abuelo era el que venía a buscarnos cuando salíamos de la escuela y nos llevaba a la casa. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Él era Angelo Belli. Okay. Recuerda que usted tenía muy buena relación con su abuelo entonces. Sí, él nos daba la mano a los dos y nos llevaba a la casa. ¿Ese era el abuelo por parte de papá o de la mamá? De la mamá. De la madre. Porque mi papá no era del pueblo donde vivimos. Vivimos en el pueblo donde nació mi mamá, no donde nació mi papá. Estamos hablando al norte de Italia, ¿no? Norte Italia, Brescia, el lago di Iseo. Hay 2 lagos, Lago de Garda, donde también vivimos más tarde, pero yo nací en el lago di Iseo. Y la casa era cerca al lago. Cuando estaba estudiando primaria, ¿cuáles eran esas materias que más le gustaban y cuáles las que no le gustaban mucho? Bueno, no podría decir, porque ahí el estudio era general, sí. Pero usted sentía... Pero siempre, para nosotros, el estudio era algo importante porque mis padres nos hicieron ver que era una gran posibilidad para poder vivir en esta sociedad que tenemos. Entonces, creo que nos íbamos con alegría a estudiar. En esa época de niña, llegó a salir del pueblo a alguna ciudad y le llamó mucho la atención. Háblenos sobre eso. Sí. Bueno, una vez que nos llevaron a Brescia, a la ciudad, porque Pisogne es un pueblo
muy bonito, tiene montaña, tiene lago, muchas cosas bonitas. Pero nunca habíamos ido a una ciudad. Mi hermana mayor, Elisa, trabajaba en la ciudad, era enfermera, y nos quiso llevar a ver una tía que teníamos que era monja en el hospital. Y fuimos y la saludamos y nos hizo ver un poco la ciudad. Pero de ahí pues no fui más a ningún sitio. Okay. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Paquita. En 60 minutos con José Luis Yepes, nos aparten de nuestra sintonía. Soy la licenciada Yolanda Peña, enfermera de Paquita Rabacio. Tengo aproximadamente 1 año conociéndola. Es una persona muy caritativa, amable, sobre todo con los viejitos y los niños. Espero que Dios le dé mucha vida y salud para que continúe con su labor social. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Paquita. Paquita, entonces ya hablábamos en la parte anterior de dónde nació, quiénes fueron sus padres, sus hermanos, cómo fue esa infancia, cómo fue ese entrar a la educación formal a través de la primaria. Hablemos ahora de la secundaria, el bachillerato. ¿Dónde lo estudia y qué recuerdos le vienen de esa adolescencia y juventud? Bueno, el bachillerato, en mi pueblo tenían bachillerato, porque era un pueblo de 10.000 personas, y un pueblo turístico. Y ahí estudié también el bachillerato hasta 5º bachillerato. Y en el periodo después de la guerra, mi hermano, que tenía 23, 22, 21 años, pues murieron de esta enfermedad que dio después de la guerra en Italia, el tifus. Y entonces quedamos solo yo y mi hermano pequeño. Y ya en ese momento se fueron a estudiar el bachillerato. ¿Usted recuerda cómo era ya para la parte final de ese bachillerato? ¿Dónde lo hizo? Sí, sí. Bueno, hasta el 3º bachillerato lo hizo en mi pueblo. Okay. Y el 4º, el 5º lo hizo en Lovere, otro pueblo que era cerca. Nosotros teníamos en el pueblo lago y habíamos que pasar el lago y había un barco grande que se dice Batello, y allá iba a terminar el 5º bachillerato. Entonces terminé mi bachillerato y en el periodo después de la guerra vino el tifus, donde murieron 3 hermanos que eran más grandes, los más grandes. Y esto quedamos solo yo y mi hermano y una casada, Elisa, y entonces vi la necesidad de mi mamá y mi papá que se pusieron ancianos. Es allí cuando comienza a pensar en estudiar Sí. idiomas para dedicarse al turismo. Sí, entonces en Saló, en un pueblo cerca, había una escuela de turismo y de idioma. Entonces me fui a esta escuela, mis padres me dieron posibilidad de ir, y iba y venía, porque el pueblo no era tan lejos, era cerca al lago de Garda. Y estudié turismo, estudié un poco los idiomas, que allá es necesario, el alemán, el inglés y el francés. Son los 3 idiomas base para poder trabajar en el turismo. Y Saló se llamaba el pueblo. Y ahí estudié, y ahí iba y venía y atendía a mis padres. Y vi la necesidad que tenía que trabajar, porque ya mis hermanos habían muerto. Y entonces ahí que decidí de ir en un hotel. Y me fui a Roma. Roma es lejos de mí, 700 kilómetros. Claro.
fue una persona que me dijo, ¿por qué no vas a trabajar en el hotel que yo conozco? Entonces me fui a Roma en el Columbus, que es cerca del Vaticano. Okay. Es como sabía los idiomas, yo recibía a la gente. Roma hay muchos turistas, porque vienen para visitar la capital cristiana, la capital de Italia. Y esto me fue un poco duro, alejarme de mis padres. Pero tenía que hacerlo porque mi hermano estaba en seminario y teníamos necesidad de pagar el seminario. Pero fue una experiencia muy, muy grata y muy grande. Conocí mucha gente y ahí pues trabajé en el Hotel Columbus, que era cerca del Vaticano. ¿Quién era el Papa en esos años? El Pablo VI. Pablo VI. Era de Brescia. De paso, sí. Además, un Papa que dejó mucha huella en el mundo, ¿no? Sí, sí. Fue muy, supongo, gratificante. Debe haber tenido muchas anécdotas de recibir a tantos turistas de distintas partes del mundo, ¿no? Sí. Esto fue una experiencia grande, no solo de conocer mucha gente, pero de aprender también el trato, porque cuando usted trabaja en un sitio donde tiene que recibir turistas, tiene que haber mucho trato para que los turistas queden bien. Y esto fue un trabajo muy agradable. Ahora bien, una vez que comienza a trabajar en el hotel, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando allí? Bueno, 2 años, porque después pasa que me llamaron que mis padres estaban enfermos. Mi mamá murió, la atendí, y mi papá también lo atendí. Entonces me quedé 2 años a atender a mis padres, porque creo que era más importante que todo. Claro. Gracias a Dios pudo atenderlos. Y después de ahí fui otra vez a Roma y ahí había un curso que estaba también el padre Roja, que era de Barquisimeto. Y había un curso para América Latina. Y yo quiso hacer el curso, me invitaron. Y de ahí me vino la idea de ser misionera. Ya tenía mi hermana que era misionera del África. Teníamos un poco, digamos, pero mi hermano estaba en el seminario, tenía que terminar de pagar. Cuando él fue sacerdote, entonces decidí de venir en América. Hice el curso en Roma de América Latina y ahí encontré al padre Roja, que era de Barquisimeto. Y él me dijo, si vas en Venezuela, va a Barquisimeto. Y cuando te dicen cómo te llama, dile Paquita. Y ahí fue. Ahí fue donde comenzó todo. Y ahí que fue. Entonces, Antes nunca había escuchado hablar de Venezuela, ¿no? No, nada. Solo me fui y él fue el que dio la charla. Era la diócesis de Roma que preparaba voluntarios para ir en América Latina. Y lo que habló fue el padre Roja. Y él habló de Barquisimeto. Y cuando usted escucha hablar a él de Barquisimeto, Sí. de Venezuela, y además le dice, usted tiene que irse para allá. Para allá. ¿Cuándo comienza ya Ahí fue que decidí de venir a Venezuela. Estamos hablando de qué año, más o menos? Bueno, a ver si me recuerdo. Bueno, creo que fue ahí en el 45, 50. Sí. Okay. Él estaba estudiando allá. Ajá, ¿y se vino por qué vía? Entonces vino por barco
perché me llevé dos Baúles. baúles y mi hermano, él tenía una parroquia, era sacerdote. Entonces me dijo, bueno, voy a pensarlo que de repente te voy a acompañar. Entonces me llevé los dos grandes cajones que ahí están y me llevé la ropa mía y le digo, te llevo un poco de ropa si acaso te viene. Y me vino en barco. Fueron 15 días de barco. Nunca había ido en barco. Y menos a otro continente. Sí, vino a otro continente. Y cuando ¿Recuerda cómo fue esa llegada? cuando llegué a Caracas, pensaba de encontrar uno que hablaba italiano. No, encontré el padre Ángel Riva, que venía de parte del obispo de Cáritas a buscar voluntario. Éramos dos. Y estaba Rosetta, yo era Rosetta, no, éramos tres. Y estaba una que era profesora de español, pero no quedó porque no se adaptó. Yo pensaba muy difícil que se adapte porque era muy precisa y de verdad que duró solo 15 días. Entonces cuando llegué, Llegó por La Guaira. por La Guaira. Y entonces el padre Riva nos trajo con el carro, éramos yo y Rosetta. Rosetta se fue con los italianos y yo me quedé en la casa Cursillo con el padre Riva. Y de ahí me fui a vivir 4 años en un barrio, el barrio El Triunfo, del municipio Unión, que era, y decían que era un barrio muy peligroso. Y fui al Triunfo porque una señora que trabajaba ahí en la casa Cursillo me dijo, ¿por qué no vas allá, que allá necesitan los niños que le ayude a aprender a leer y escribir? Entonces decidí de ir allá, me alquilé un ranchito y me quedé en el barrio. Y salía, y el Club Ítalo me regaló una moto. Me veían que caminaba mucho y me llamó el señor Storch, que era el del Club Ítalo. Me dijo, mira, ¿tú sabes ir en moto? Sí, dice, yo iba en moto en Italia. Te podemos regalar una. Era una Suzuki 100. Y me fui, pero yo no sabía que todavía aquí no acostumbraban a ir en moto. Pero yo me fui tranquila. Bueno, y así fue la primera mujer barquisimetámana motorista. Así es. Bueno, imagínense, con esa anécdota nos vamos a ir a la publicidad, cumplir con unos compromisos y regresaremos con mucho más de este programa 60 Minutos con José Luis Yepes, hoy con Paquita. Soy la señora Nori Fernández, cuido a Paquita las 24 horas del día. Paquita para mí es una persona que tiene un excelente corazón. Paquita es lo mejor que me puede haber pasado en la vida. Paquita ayuda a los pobres, ayuda a los niños, ayuda al más necesitado. Ella les da comida de lunes a viernes a los abuelitos de la calle y ella se siente muy orgullosa de atenderlos, se siente feliz de atender a sus abuelitos de la calle. Y bueno, yo le pido a Dios que me le dé mucha vida y salud para que continúe con su labor, atendiendo al más necesitado, como dice ella. Paquita es una virgen, es una santa. Y le pido a Dios que me le dé mucha vida y salud, tanto a ella como a mí, para yo seguirla atendiendo. Paquita es un ángel terrenal que tengo yo y que tenemos todos. Que Dios les bendiga siempre. Bendiciones. Avanzamos en 60 Minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión, hoy conversando con Paquita. Paquita, estábamos en la parte anterior hablando de cómo fue su llegada a Venezuela por el puerto de La Guaira, también cómo fue su llegada a Barquisimeto y su primer ranchito que alquiló en el barrio El Triunfo,
en lo que era Municipio Unión, hoy Parroquia Unión de Barquisimeto. Ahora, pero me contó por ahí un pajarito que en el barco usted ganó un concurso. Háblenos sobre eso. Sì, perché nel barco, quando sempre tienen que hacer algo para distraer los que viajamos, hicieron un concurso de baile que era el valser. Bueno, yo aquel tiempo bailaba bastante bien. Y bueno, al final pues me gané el concurso. Okay. Sí. ¿Recuerda cuál fue el premio? Bueno, el premio era que podía visitar todo el barco y que me llevaba el piloto, El capitán. el pues. capitán del barco. Ah, nada más y nada menos. O sea que Nada más y además nada que ganó el menos. concurso, se fue de mano agarrada con el capitán a conocer todo el barco. Sí, me llevó a visitar todo el barco. Entonces ya ahí usted veía que venía el buen augurio, ¿no? De la cosa en Venezuela. Bueno, a pesar de todo. Sí. Bueno, y nos contaba en la parte anterior entonces que ya llegó el triunfo, que además la gente del Club Ítalo fue muy solidaria, Muy y le dieron solidaria. una moto. Muy buena. Y el Club Ítalo me regaló una moto porque me veía siempre caminar. Y me dijo, pero Paquita, tú caminas. Nosotros, ¿sabes ir en moto? Sí, digo, yo sé ir en moto. Pero yo no sabía que aquí no eran acostumbrados a ver Claro. mujeres en moto. Entonces, bueno, me dice el señor Storchi, la sacó y me dijo, ¿se quiere probarla? Yo la probé y me fui. Está bien. Mi- Y esa era la que usaba después entonces para salir y entrar al triunfo. Sí, yo iba al barrio con la moto, pero había un túnel, todo de piedra, que ahí sí había que bajar de la moto e ir a pie. Había pero un riel, como un riel, Claro, y yo por el paso ponía del la tren. moto y pasaba a pie. Y todos los muchachos que yo daba clase en el barrio me decían, Paquita, mira que te van a matar, te van a quitar la moto y te van a hacer desaparecer. Cuídate, Paquita, porque ellos me esperaban del otro lado del puente. Y de aquí, pues, es verdad que una vez me pararon 6. Ellos vendían droga. Yo sabía que vendían droga, pero nunca lo delaté, nunca lo... Entonces me dijeron, y si como me habían avisado, digo, aquí vamos a ver en qué hueco me meten. Y me dijeron, baja de la moto. Yo bajé y fui así. Entonces me dicen, mira, no queremos que entre más en este barrio. Y yo le digo, bueno, tendrá que quitarme la vida, porque yo no estoy haciendo nada de malo. Estoy solo enseñando a los niños a leer y escribir, que creo que es un deber mío, es un derecho de ellos. Pero yo sé que ustedes venden, pero yo nunca lo delaté. Entonces, uno que era hermano de los niños que venían, le digo, ¿sabe qué? Yo lo que hago en el barrio es dar clase a los niños, porque me duele ver que tantos niños no saben leer y escribir. Entonces, ellos se retiraron, eran 6. Ahí sí tuvo miedo. Claro. Digo, ¿en qué hueco me va a entrar? Aquí vamos a ver en qué hueco. Tenían razón a decirme que tenía que ver que me mataban y me hacían desaparecer. Y ellos se fueron por allí, y yo rezando a mi Dios, que me pasará, que no me pasará. Entonces vinieron y me dijeron, mira, te dejamos entrar a unas condiciones que no nos delate y no dé clase a nadie. Y yo le digo, uno que sabía que era hermano de los niños, que daba, sabe que yo doy clase a los niños.
yo no doy clase hacia adultos, déjame darle. Sabe que tu hermanito está aprendiendo bien, hágame un favor, no quitarme lo que a mí me gusta. Y te digo que yo nunca diré nada. Ustedes vieron que yo estaba en el barrio y a usted nunca lo delaté. Usted hace su trabajo y yo hago el mío. Entonces se fueron otra vez por ahí y digo, quién sabe qué me dirán. De repente tendrán razón que me meten en un hueco. Y vinieron, bueno, a una condición, que no te meta a dar clase a los mayores y que no te meta en nuestro trabajo. Porque digo, bueno, yo le pido solo, digo, un favor. Usted venda los que venda, no es problema mío. Yo solo le digo, tengan misericordia de sus hermanitos. No le vendan droga a los pequeños. Ya que no comen mucho y se le dan droga, van a ponerse mal en la cabeza. Y yo quiero que estudie. Ayúdame en eso. Le digo, ¿sabe que tu hermanito está aprendiendo bien? Entonces se fueron otra vez y digo, ahora vete a ver qué me dirán. Y vinieron, bueno, hemos decidido de dejarte en el barrio a una condición, que no te meta en nuestro problema. Y yo le digo, no se preocupe. Y gracias que me dan la posibilidad de continuar mi trabajo con los niños. Y me dejaron. Y siguió haciendo su trabajo con los niños. ¿Cómo fue creciendo después para finalmente llegar a este hermoso proyecto de la Ciudad de los Muchachos? Bueno, la casa de cursillo, ahí teníamos un niño que se llamaba Ulises. Entonces le digo al padre Riva, tendríamos que hacer algo para estos niños. Creo que hay muchos niños que de repente no tienen cuaderno, no tienen libro, no pueden ir a clase. Podríamos inventar algo. Y ahí vino la idea. Bueno, vamos a ver que aquí en la casa cursillo, digo, hay un gran cuarto y ahí podemos meter muchos niños a estudiar, que en Patarata había bastante que no estudiaban. Y ahí fue la idea. Entonces me dijo, bueno, ¿se te siente capaz de hacerlo? Sí, digo, yo me siento capaz. Y ahí empezamos. Entonces empecé a recibir niños en la casa cursillo. ¿Recuerda cómo fueron esos inicios? Sí, es que realmente necesitaba de muchas cosas, porque aquel entonces había mucha familia pobre, mucha. ¿Con cuántos niños se inició? Yo inicié con 20 niños, donde daban cursillo, era un gran cuarto, pero como el cursillo era una vez al mes, entonces yo podía usarlo el otro día. ¿Qué tipo de atención se le brindaba a esos muchachos? Bueno, antes que todo que lo quería mucho. Primero que todo lo abrazaba, porque creo que un niño necesita abrazo, necesita que se sienta querido. Y después le daba su comida y ahí le enseñaba. ¿Cómo fue creciendo entonces el proyecto de esos 20 niños iniciales a ir poco a poco recibiendo más y luego pensar en la posibilidad de mudarse? Bueno, entonces el padre Riva tenía mucha idea. Digo, ¿y por qué no inventamos algo donde podemos ayudar más niños? Y nos vino la idea de la ciudad de los muchachos. Porque decir, no, vamos a ayudar a los niños pobres, no me parecía. Porque si no podían estudiar, no podíamos así, vamos a dar, no. Entonces, es ahí que vino la idea, ¿cómo podríamos llamar una escuela
porque en la Casa Cursillo había varios sitios que se podía dar clase y había un salón grandísimo. Y ahí fue la idea y empezamos a dar clase y fue la idea de la ciudad de los muchachos, tanto del padre Riva como yo. ¿Cómo vamos a llamar? Vamos a inventar algo para ayudar a los niños. Y ahí fue la idea de la ciudad de los muchachos. ¿Quiénes fueron esas primeras personas que además del padre Rivas y usted pues los apoyaron para que esto se concretara? Sí, bueno, mucha gente, porque la casa de cursillo daba cursillo de cristiandad y el cursillo de cristiandad lo daban a los hombres y también a las mujeres. Entonces de ahí nacieron que algunos de ellos quisieron agregarse a ayudarnos. Y allí fue la idea de la ciudad de los muchachos. ¿Hasta cuánto tiempo tuvo allí en la casa de Cursillo y ya se logra la mudanza? Bueno, tuvo bastante años y tenía muchos niños de Patarata que venían allí a clase. Y de ahí después llegó mi hermano, el padre André, que él no estaba conmigo. El padre André, cuando llegó, inventamos, bueno, él tenía que ir a una parroquia, pero el obispo le dio una parroquia. Y de ahí me fui con mi hermano, salimos de la casa Cursillo y me fui con mi hermano. Y había, con el padre Riva, que siempre venía a visitarnos, vino la idea de la ciudad de los muchachos. Digo, ¿por qué no vamos a hacer algo para...? Yo veía que en el barrio El Triunfo, donde yo viví, había muchos niños que no sabían escribir y leer, y no había que entonces tanta escuela como ahorita. Y ahí vino la idea de la ciudad de los muchachos, donde podíamos ayudar a los niños. Y empezamos, yo, mi hermano, y al final buscamos una casa. Antes no era aquí. Y después venimos, una señora me dijo, mira, hay un sitio allá que te iría bien. Entonces venimos a ver, y de Italia vinieron 3 sacerdotes a visitar a mi hermano y nos ayudaron a comprar eso. Y de ahí pues empezamos. ¿Qué sintió cuando finalmente vio construida esa sede en la que obviamente iba a tener la posibilidad de beneficiar a más muchachos? Sí, creo que Dios quería eso, porque siempre digo, cuando hay un bien que nace es porque Dios quería que estos niños tuvieran posibilidad de estudiar. Dios quiere el bien del hombre y de los niños más. Y entonces creo que todo esto sucede porque Dios puso su mano. Y fíjate que encontrar un sitio tan grande y poder realizar el sueño. Yo solo quería que los niños no quedaran sin estudio, porque en esta sociedad es difícil vivir si uno no está preparado. Y si no sabe leer y escribir, lo meten aparte. Siempre he pensado que todos tenemos derecho en la vida a ser alguien, a estudiar, a poder leer, escribir, a poder ser lo que uno desea. Y creo que Dios nos ha dado esta posibilidad y mucho ayudamos. Muchos niños vinieron también y empezamos con los niños que estaban papá y mamá vendiendo en el terminal, que eran los niños de los, ¿cómo se llaman? Los que tenemos. Los yucpas, los guajiros. Los guajiros.
los guajiros y los de la tierra de Perijá. Porque cuando ellos empezaron, nosotros dábamos a ellos y a los padres también, porque venían ellos también. Pero después pues decidimos de darlo a todos los que podíamos, y ahí vino la idea de la ciudad de los muchachos. Vamos a hacer una pausa y ya vendremos para la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Paquita. Paquita es una persona que irradia santidad. Aquí la vemos en la capilla, pero cuando uno se encuentra con Paquita, percibe esa sensación que es producto de su vida interior y de sus acciones. Tiene más de 60 años en Venezuela, tiene un gran concepto de la gente de nuestra ciudad y se ha dedicado a la educación, la cual resume en esta frase. Pero además de esto, Paquita, en una reciente entrevista que yo le hice, me dijo que le gustaba cantar e improvisamos una canción y realmente tiene una voz muy bonita, muy melodiosa. Napoli, oh sol beato, oh ve sorridere, volle creato. Así que yo espero que Paquita nos acompañe mucho tiempo para que continúe haciendo esta bella obra que comenzó también con su hermano y que está rodeada de colaboradores y personas pues, que la admiramos y le estimulamos a que continúe así. Lo menos que puedo decir es que para todos nosotros, los aquí reunidos y los que venimos a diario a recibir un beneficio de Mamá Paquita, como yo la llamo personalmente, es como tener, después de la madre de uno que falleció, una segunda madre a la que Dios le puso en el camino para que uno no feneciera. ¿Ven? O sea, si hay que comparar a Mamá Paquita con algo, habría que compararla con una rosa, que es la reina de las flores. ¿Ah? Claro, y si ella destila algún aroma, es como el aroma de las orquídeas. Entonces, por eso digo yo que Mamá Paquita es algo sublime, algo que Dios puso aquí para que nos arropara, como hace la madre debajo de sus alas a su polluelo, y no nos dejara pasar trabajo. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Paquita. Paquita, hablamos de la ciudad de los muchachos, pero es que hay muchas iniciativas que llevan tu sello, que llevan tu firma, en las que has dejado huella. Estamos hablando, por ejemplo, del Hogar de Niños Impedidos, de Onín, de Chiquillada, de Cotolengo, Manzanita, en fin. Háblanos de todas esas iniciativas que han permitido llevar tanto y tanto apoyo y ayuda a tantos niños necesitados o en condiciones especiales. Yo creo que todo, cada quien en su casa, cada quien en su barrio, todos podemos hacer algo, pero nunca permitimos que nuestra sociedad, que decimos que somos civilizados y que tenemos bastante idea, haya alguien que no tenga una comida. En un barrio aquí nos conocemos todos y se sabe si uno. Entonces, que sepan que todos podemos hacer algo, porque ellos saben que aquí le abrimos la puerta. Si ustedes en su casa le abren la puerta, verá que siempre habrá alguien que necesita de usted. No tenga miedo. Usted no sabe lo que le va a recompensar nuestro Padre del cielo. Paquita, me llamó la atención algo que dijiste cuando estábamos en comerciales.
que toda esta labor que se está haciendo no es una labor de caridad, sino de justicia social. Justicia. Yo creo que si Dios nos ha hecho así con este cuerpo, que necesitamos comer para vivir, es por eso que es un deber de justicia social, de preocuparse que nadie, como me decía un pobre viejito anoche, fui y quedé todo el día sin comer. En esto, como sociedad humana que somos y que pensamos de ser progresista, avanzado, pero ¿dónde hay una persona que busca y no logra comer? Créame, no es tanto avance. Tenemos que humanizarse. Piense que si usted tiene hambre, también los abuelos, también algunos por ahí que andan, tienen hambre. Siempre pensar que yo lo que necesito, también el otro lo necesita. Nos hará mucho, pero nunca, nunca deje que alguien sufra hambre. Créame, yo nunca hubiera sabido que era el hambre y me preguntaba, ¿cómo serán esta gente que tiene hambre? Y me quedé 2 días sin comer para probar el dolor que podía sentir. Créame, no podemos permitirlo, porque es algo fundamental para el hombre comer. Así nos crió nuestro Padre Celestial y así tenemos que nosotros aprender que come uno, tiene que comer para vivir, para poder estudiar. Todo piense que también los demás. Siempre no tengan miedo. No tengan miedo de dar un pan a quien lo pide. No lo tengan. Paquita, antes de la pandemia llegaron ustedes a tener acá entre 300 y 400 muchachos. Me estaban comentando aquí sus colaboradoras que han llegado a suministrar alimentos a más de 1,000 personas. Supongo que eso se logra a través de la organización y la planificación, ¿no? Sí, no. Se logra si tenemos corazón. Dios nos ha dado un corazón y por algo nos lo ha dado. Podemos todo podemos evitar que en el mundo haya hambre. En nuestra posibilidad, en nuestro lugar, en nuestro sitio que Dios nos ha puesto. Nunca permita, se sabe que una persona, un abuelo, un niño vaya a dormir sin comida. No tenga miedo. Dios recompensa. Paquita, aquí cuando uno llega a la entrada de la ciudad de los muchachos, en la placa hay, entre otros nombres, 2 que me llamaron la atención. El de Críspulo Benítez Fonturbel, que fue arzobispo de Barquisimeto, y también el de Argimiro Bracamonte. Sí. Háblanos qué papel jugaron ellos en todo esto. De verdad que Argimiro Bracamonte, el obispo, nos ayudó mucho. Me recuerdo que yo vino al barrio El Triunfo donde yo estaba. Él quería a los pobres y siempre me ayudaba con una bolsa de comida para darle a alguien que necesitaba. Toda la semana iba a la casa y ahí había Josefina, que era su hermana, que vivía con él, y me daba la bolsa. Y Bracamonte. ¿Y Monseñor Críspulo Benítez? Sí, Monseñor Críspulo Benítez era un gran amante de los pobres. Siempre
me preparaba una bolsa de comida para que yo la pudiera repartir. Paquita, ¿cómo surgieron el Hogar de Niños Impedidos, Cotolengo? Sí, el problema fue que nos llevaron Ulises. Era un niño que todo el tiempo batía la mano en la mesa y entonces me dice el padre Riva, este niño no es para las ciudades de los muchachos, pero si como la habían recogido de un barrio donde vivía con una abuela que lo tenía amarrado, me lo trajeron. Y digo, ¿cómo vamos a regresarlo? Vamos a tenerlo acá. Vamos a ver qué hacemos. Porque no era por la ciudad del muchacho. Y ahí vino la idea y le digo al padre Riva, ¿y por qué no vamos a hacer algo para estos niños? Si ya es difícil ir adelante con la ciudad del muchacho, no tenemos que tener miedo, le decía yo. Y como había un sacerdote donde está Lonim ahorita, ahí había un sacerdote que atendía a 8 muchachos, no me recuerdo bien el nombre del sacerdote, y él dice que se iba. Entonces vino a la casa Cursillo, le dijo al padre Río, me voy, y dijo, la casa se le interesa, porque después la van adentro y la cogen. Entonces fuimos. Entonces me dice el padre, le dio gracias al padre y yo me fui. Entonces dijo, ahí podemos hacer algo. Me llevé a Ulises y digo, aquí en la casa Cursillo no es su casa. Podríamos vivir allá yo y Ulises para ver qué vamos a hacer, pero digo, allá se podría hacer algo. Y ahí vino la idea, y ahí que empezamos el Hogar de Niños Impedidos. El Lonim. Lonim. Y después vendría también el Cotolengo. Y después el Cotolengo, porque había grande. De repente, cuando supieron, me recuerdo que me trajeron un saco, y yo digo, no, aquí hay algo de comer. Nos mandaron papa, ok, había un muchacho, el quinceañero lo llamé, que caminaba con la rodilla. Me lo trajeron en un saco ahí al Hogar de Niños, pero era grande, habrá tenido 15, 16 años. Y digo, ay Dios, ¿qué hace? Entonces le digo al padre, ¿por qué no hacemos algo para esto? Y ahí vino la idea. Del pequeño Cotolengo. Y mire, empezamos y ahí tenemos Cotolengo y el Hogar de Niños. Y se logró también con la incorporación del Don Orione. Sí, bueno, de Don Orione fue mi hermano. Él estaba todavía en Italia y él vino a visitarme, que después vino también a ayudarme. Pero él dice, aquí irían bien, y vino con el obispo de Brescia, y vino a saludar los padres italianos que había aquí, me vino a saludar. Y el obispo me dijo, aquí irían bien los padres de Don Orione, porque yo ya tenía niños enfermos y todo ahí en la casa Cursillo. Él me dijo, entonces mi hermano fue a hablar con el general de Don Orione, de los padres, y tenían que venir en América y vinieron a la casa Cursillo, vieron y decidieron. Pero ya nosotros teníamos un año con lugar. ¿Y Chiquillada cómo surge? Chiquillada surge, esta es ciudad de los muchachos. Los de Don Orione se preocupan por los enfermos, el Cotolengo. Ahí fue que vendían esta casa y de Italia me ayudaron. Los de mi pueblo, le he dicho, necesitaría comprar una casa para ver qué hacemos con los niños pequeños,
Porque en la casa Cursilio era niño pequeño, era un poco problema porque había el cursillo, y allí fue. Entonces de mi pueblo me ayudaron a comprar la casa y ahí nació la chiquillada. Paquita, ¿logró entonces la colaboración de su pueblo económicamente para hacer realidad entonces el otro proyecto, ¿no? Sí. El de Chiquillada. La chiquillada. El ciclo completo entonces sería, Chiquillada los recibe niños en situación de abandono o de pobreza y luego pasan a la ciudad los muchachos cuando van creciendo. Sí, pero la chiquillada es ciudad de los muchachos. Okay. Pero tenía que ser una casa aparte para los chiquitos. Claro, por su condición. Sí, porque son pequeños. Ahora, Paquita, desde que usted se vino en barco de allá de Italia, ¿alguna vez regresó a su pueblo? Nunca. No. Nunca. Pero en su pueblo sí sabían de qué estaba haciendo usted, porque fíjense cómo colaboraron para ayudarle en este proyecto. Sí, porque más que todo porque mi hermano vino y mi hermano lo conocían todo. Bueno. Es por él que me ayudan, porque cuando vino mi hermano, a mi hermano mucha gente lo ayudó. Entonces venían a visitarlo y vieron la realidad. Y mi hermano murió y me continuaron a ayudar a mí. Qué bueno. Eso fue. Paquita, le voy a mencionar algunas palabras y usted me dice la primera palabra que le viene a la mente. Cuando le digo, por ejemplo, la ciudad de los muchachos. ¿De dónde vino? Sabe solo Dios. Así es. Cuando le digo Italia. Mucho recuerdo bueno. Recuerdo de mi familia, mi mamá, que ella me enseñó en mi casa, los abuelos, porque no hay así pobreza, pero en mi casa el abuelo era, primero teníamos que servir a él y después veníamos nosotros. Teníamos que atenderlo. Creo que nos dio mucho ejemplo, fue mi mamá y mi papá. Mi mamá, porque para ella no tenía que existir nadie que no podía comer, que esto era como un pecado muy grande delante de Dios, porque Dios es lo que nos da la comida y la da a todo, y tenemos que saber compartir. ¿Y de su papá? Y mi papá, que siempre respetó lo que hacía mi mamá. Nunca le dijo, porque estos señores aquí en la mesa, él esperaba también de comer hasta que se iban. Siempre respetó lo que mi mamá decidía. Porque él, lógico, trabajaba en otra. Claro. Cuando le digo Venezuela, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Esto fue en Roma. Porque yo cuando trabajaba fui a hacer un curso. Y ahí estaba el padre Roja, que habló de Venezuela. Y me dijo, se va en misión, que va en Venezuela, va a Barquisimeto. Lo decretó. Ahora, Paquita, mirando esa cámara allí, ¿cómo le gustaría ser recordada, Paquita? Bueno, que me recordaran, que aprendieran más que todo, que nunca permitan que haya alguien que sufra hambre. Porque un pueblo que permite eso perdió la humanidad y esa nunca tenemos que permitirla. Los venezolanos tienen corazón grande y esto se lo digo porque se pudo hacerlo es porque me ayudaron y doy gracias a Dios. Yo siempre le digo a los venezolanos, no pierdan esto que le dio Dios, el corazón.
el amor para quien sufre. Los venezolanos tienen corazón. Esto se lo digo. Se pudo hacerlo es porque tuvo mucha ayuda y mucho me acompañaron. Eso le iba a preguntar, ayuda y acompañamiento. Obviamente que usted ha liderado toda esta obra, pero ha tenido todo un contingente de voluntarios, de personas que han confiado, que han creído en usted y que además le siguen. Sí, nunca hubiera existido Hogar de Niño. El Hogar del Niño Impedido era fuerte, porque era mucho personal, porque si son niños enfermos necesitan más ayuda. Y allí, si no hubiéramos tenido venezolanos con corazón, no hubiera existido nada, porque yo solo no podía hacer nada. Paquita, y así hemos llegado al final. Siempre sabíamos de un principio que este programa se nos iba a hacer corto para tantas cosas que seguramente quedaron por contar de la vida de Paquita Elena Francesca Ravasio, mejor conocida como Paquita. Ha sido un inmenso placer que nos abra las puertas de tu casa y que hoy, a través de las cámaras de Promar Televisión, podamos conocer más de tu vida. Gracias. Bueno, gracias a Promar y al trabajo que hace. Siempre yo veo Promar y me encanta. Yo le diría, anime siempre a hacer el bien. Nunca se pierde. Todo lo ganan. Hagan a poco que sea, porque yo sé que cuando uno tiene una familia, pero hagan algo. Créame, Dios no se hace ganar en generosidad. De uno le darán 1000, y esto se lo puedo comprobar. Yo, en fin, a cabo que tenía nada, y pudo. ¿Y por qué? Porque me ayudaron mucha gente buena ahí en Venezuela. Yo siempre le digo a todo, no pierda el corazón que Dios le ha dado. Que nosotros en Europa hemos perdido un poco esto, pero no lo pierda, porque esto es el regalo más grande que puede dar a nuestro Padre Dios. Él piense que siempre le recompensará. Bien, muchísimas gracias, Paquita, por habernos abierto las puertas de tu casa y estar con nosotros. Y bueno, un enorme agradecimiento de parte de todas las personas que directa e indirectamente han sido beneficiadas por la obra que tú has liderado y en el que te ha acompañado gran cantidad de mujeres, hombres, jóvenes y niños. En la cámara de Carlos Guerra les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. Oh, bella Napoli, oh sol beato, oh sorridere volle creato, su passeggeri venite a riva, Santa Lucia, Santa Lucia. Gentil, soave, oh come bello star sulla nave, su passeggeri venite a riva, Santa Lucia, Santa Lucia. Muy bien, muchas gracias. Bonita, ¿verdad? Oh, bella Napoli, oh sol beato, oh
sorridere voglio.